a lo mejor un niño de ahorita de, no sé, de 10 estamos años. hablando de un pequeño de igual 5 años en adelante hasta los 14, ¿sí? Porque hoy en día, bueno, un chico de 14 años ya no quiere que se le diga niño, pero en ese entonces pero hay niños de 21 años. No, pero que también es una cuestión también poco estudiada, ¿no? La infancia, ¿no? Marcar hasta cuándo, qué edad se por eso se es muy podría importante definir. las imágenes, las representaciones y los estudios de compañeros historiadores que han realizado precisamente sobre esa percepción, como Alberto del Castillo. En este caso, para poder comprender la discapacidad, nosotros tenemos, en un mundo infantil tú puedes entender una clase alta, acomodada, como ya nos comentó ahorita Rafael, y también tenemos los chicos que tenían que trabajar, ¿sí? Aquellas imágenes con los pequeños, con los periódicos bajo el brazo, la clase baja, ¿sí? Estos chicos tenían que trabajar, entonces ya no podemos hablar de un mismo mundo, de una similitud infantil, de los mundos infantiles son diferentes. Aquí estamos hablando de otro tipo de chicos, de otro tipo de problemas, tenían que enfrentarse ya a una cuestión laboral desde muy temprana edad, y los pequeños que estaban en una clase alta, acomodada, pues ellos no tenían que trabajar a esa edad, más sin embargo, los pequeños que estaban en zonas indígenas, ¿sí? O que andaban en las calles, en una gran ciudad, que llegaban y no sabían a lo que se estaban enfrentando, estamos hablando de otro mundo infantil, los juegos son diferentes, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de los niños o del mundo infantil, son los mundos infantiles, ¿sí? Y si a eso le sumamos los chicos regulares de los irregulares, para no utilizar un término que sea tan difícil de asimilar, o los chicos normales de los anormales, entonces ya abrimos el abanico, ¿sí? Entonces ya se va tornando más difícil, ¿sí? El poder ir sentando las bases y los elementos para poder entender a todos estos pequeños, ¿sí? Y es precisamente ahí en donde la clasificación que utilizaban los médicos, que fue, te digo, a partir de los congresos 1882 hacia el porfiriato, bien entrado el porfiriato, es cuando se comienzan a establecer esa búsqueda por el perfil del niño mexicano, ¿sí? Que es muy importante, porque estamos hablando de que teníamos modelos externos, entonces era urgente que, bueno, también los médicos y los pedagogos encontraran dónde estaba ese perfil, cuáles eran esos elementos que el niño mexicano iba a tener, ¿sí? Por eso tan interesante y tan complejo, porque este es un mundo muy complejo y multidisciplinario. No solamente te puedes asir a los términos históricos, necesitas muchos otros elementos antropológicos, elementos pedagógicos, psicológicos. Por eso es tan no difícil, por eso es tan cuesta tanto trabajo articular, ¿sí? Es multidisciplinario este trabajo, necesariamente. No puede estar sin los demás elementos, ¿sí? Entonces hay que lograr realizar una articulación adecuada, ¿sí? Entonces, a finales del 19, cuando se decía que un niño era anormal, digo, independientemente de las anormalidades obvias como la ceguera o como la sordera, ¿sí? Porque de repente hay como niveles de debilidad mental, ¿no? Que son que se acercan mucho, ¿no? A la normalidad, ¿no? Y a partir de qué momento, y estamos hablando de un niño es decir, un niño campesino, por ejemplo, que pueda ser normal en el campo mexicano, de repente, no sé, en la sociedad urbana de Francia, puede pasar por débil mental porque no tiene una serie de habilidades o de conocimientos, ¿no? O de facultades para relacionarse, ¿no? Mira, en 1918 salió a la luz un libro, se llama Los anormales psíquicos, del oftalmólogo José de Jesús González. Este doctor en León, Guanajuato, fue uno de los integrantes médicos, era inspector médico del Servicio Higiénico Escolar. ¿Por qué lo saco a colación? Porque precisamente él, con el libro de los anormales psíquicos, dejó establecido cuáles eran los parámetros y cuáles eran las clasificaciones en donde entraban precisamente todas estas anormalidades que llamas
a la mesa. El doctor en algunos de sus cuadros le tituló Los niños retardados y los niños anormales. ¿Por qué? Porque aquí te hace diferencias anormales y retardados. Retardados puede ser en una cuestión pedagógica, ¿sí? Aquellos chicos que no rendían académicamente, cognitivamente, y los problemas a los que se enfrentaban los maestros, ¿sí? Que eso también era otro trabajo. Para él los retrasados eran los que no podían concretar el desarrollo escolar. Más sin embargo, íntegramente estaban en su constitución física, estaban íntegros en su constitución intelectual también y en su constitución moral, que era muy importante también para la época, ¿sí? La cuestión del comportamiento. Ahora, las causas de los atrasos escolares, el doctor las clasificó como vagancia, abandono, podrían ser mimos, ausencia de escolaridad, o la alimentación deficiente, o una ineptitud ya en lo que era el espacio escolar. La diferencia con los chicos anormales, lo que nosotros podemos entender en este momento como discapacitados, es que presentaban alguna anomalía física, intelectual o moral, ¿sí? Aquí él nos hace una división muy clara de que las anomalías físicas eran entendidas como los problemas de vista, de oído, y los problemas de perturbación del lenguaje. Para él esas eran las anomalías físicas. Dentro de la vista, bueno, podían comprender desde los ciegos hasta los que tenían algún problema de debilidad visual o que utilizaran lentes. Se abre el abanico, sí, con las posibilidades. Igual en el oído, ¿no? Puede llegar hasta la sordera total, o que tuviesen algún... El aparatito, ¿no? Sí, no, pero el aparatito todavía no. Había unos como conos de metal, ¿no? No, pero esos conos eran para escuchar los latidos. No, esos son los cornos, sí, los cornos. Usaban los sordos, sí, o los débiles. Pero ahí estamos hablando, ¿no? Fíjate, ahí estamos hablando de una pérdida de quizás, no sé, pienso que que eran los adultos los que utilizaban este tipo, una pérdida por la edad, que podía ser ligera, pero un sordo puro es una persona que no se puede comunicar. Estamos hablando de un pequeñito y hay que entender que hagan de cuenta que estamos en un viaje en el siglo XIX. No podían comunicarse, no podían adquirir el lenguaje. Esa es una. Y otra, ¿qué es un sordo puro? Un sordo puro quiere decir que nada más tenía la pérdida auditiva, ¿sí? Entonces, un pequeñito que tiene la pérdida auditiva, su comportamiento no va a ser como cualquier otro chico de su edad. Su desarrollo va a ser diferente, ¿sí? Y si a eso le sumamos que no estaban los espacios pedagógicos adecuados para poder ayudarles, vaya, en México sí estaban los institutos, estaba la escuela de Eduardo Huet para la sordera, pero vamos a pensar en los chicos que estaban, no sé, en grupos indígenas o en lugares muy alejados. No había. Entonces estos pequeños no avanzaban en su aprendizaje y eran catalogados como anormales, ¿sí? Y aquellos que tenían, volviendo al cuadro del doctor José Jesús González, aquellos que tenían perturbaciones del lenguaje, pues podían ir desde un simple frenillo o que no se pudiesen expresar bien, en fin. O sea, estos eran aquellos que tenían anomalías físicas, ¿sí? Había un ideal, digamos, de no sé, físicamente del niño, o sea, no sé cómo, no sé exactamente cómo preguntártelo, sí, o sea, como si había si la misma sociedad o había un ideal físico, esa cuestión eugenésica o algo así. Eso es más adelante. Eso es más adelante, hasta el siglo. No sé si en el 20, pero es más adelante, a mediados de los años 20. Todavía no se hablaba a partir de algo de 1921, que se da el primer congreso del niño. En 1921 ya cuando se comienzan a establecer esos parámetros de los que hablas tú. Yo te estoy hablando de un más atrás. Sí, digo, porque como hablas de, por ejemplo, de las cuestiones físicas, ¿no? Sí, porque esa era la clasificación. A lo mejor alguna anormalidad de alguna cosa. Pues sí, era obvio, ¿no? No sé, por ejemplo, nos preguntó Rafael hace rato que si en el manicomio entraban los pequeños, sí, pues los chicos que ingresaban podían tener, no sé, el cráneo, eran dolicocéfalos que tienen deformidades craneales, ¿sí? O también los problemas de epilepsia, y que les causan unos comportamientos muy extraños para el común denominador de la sociedad. Claro que sí caían dentro de